el Department of Hispanic, Portuguese and Latin American Studies de la Universidad de Bristol, en Gran Bretaña. Es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde 1992, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde imparte cátedra en nivel licenciatura y también posgrado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, perfil PRODEP. Obtuvo en 2012 el Premio de Investigador Consolidado modalidad sociohumanística en el marco del Premio Universitario a la Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica que otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue directora del Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha, de 2003 a 2009. En esa época emprendió un proyecto muy importante de modernización de la institución que logró consolidarse, y a partir de 2015 es nuevamente la directora de esta institución. Cuenta con la publicación de diversos libros, capítulos, artículos en revistas de circulación nacional e internacional. Entre otros destaco La Prensa Potosina, aliada de Maximiliano, los primeros datos estadísticos sobre la población del estado de San Luis Potosí en 1825, este trabajo junto con el doctor Sergio Cañedo, las celebraciones de independencia en San Luis Potosí y Morelia durante 1826 y 1876, organización, finanzas y discursos, vestigios novohispanos en la formación de un Estado nacional, celebraciones cívicas en San Luis Potosí en la década de 1820. Respecto al doctor Sergio Alejandro Cañedo Gamboa, es doctor en Historia por la Universidad de California, San Diego, en Estados Unidos, profesor investigador del Colegio de San Luis desde 1996, fue su secretario académico en el periodo 2007-2012, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y secretario ejecutivo de la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Ha publicado diversos libros, artículos, capítulos. Me permito solamente citar por cuestión de tiempo coautor en la Agencia Consular Británica en San Luis Potosí, 5 cuadernos y 3 agentes consulares, 1846-1869, Diplomacia, Negocios, Política, Ensayo sobre la relación entre México y el Reino Unido en el siglo XIX, y de próxima aparición junto con la coordinación del doctor Juan Ortiz Escamilla, Violencia, Representaciones y Estrategias, la guerra y sus efectos en México, Colombia, Guatemala, siglos XVI al XX. Para nosotros es un placer tenerlos aquí en este programa conmemorativo que hemos organizado. Nos da mucho gusto recibirlos, darles la bienvenida. Yo había leído algunos trabajos de ellos sobre la cultura cívica en San Luis Potosí, por eso me pareció pues muy pertinente hacerles la invitación para aprender de ellos. Bienvenidos a todos. Recordamos mantener sus micrófonos en silencio. Tienen la palabra doctores Flor de María Salazar y Sergio Cañedo. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación, Mariana, para formar parte de este programa conmemorativo de la Revolución Liberal e Independencia en México. Muchas gracias, Mariana, igual por la invitación, y bueno, creo que es una buena oportunidad para platicar el día de hoy con la gente que nos escucha, ¿no? Bueno, muy bien. Quisiera hacer nada más una nota aclaratoria de que lo que vamos a presentar aquí está basado en un capítulo que aparecerá próximamente en un libro coordinado por el doctor Jaime Olvera. Entonces, ahí podrán encontrar ya a detalle lo que hoy vamos a platicar, ¿no? Entonces, es importante nada más es precisarlo para que se sepa que este material estará disponible y vendrán fuentes, vendrá el argumento completo, etcétera, ¿no? De hecho, este es un fragmento de todo lo que trata el propio capítulo, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Quieres poner la presentación? Sí. ¿Me pueden compartir? Ay, Dios. ¿Para qué? ¿Van a hacer una presentación, Flor? Sí. ¿Nos puede ayudar Mario Mats, por favor?
Sí, doctor, está activada la función. Sí pueden Ay, compartir la excelente, pantalla. Mario. Adelante. Excelente, Mario, gracias. Está activada, pero ahora espérenme tantito. Un momentito, ¿eh? Claro que sí, con calma, Flor. Es que es esta, dijimos, El ¿verdad? PDF o la otra, la que quieras. Esta es la que tiene la corrección. Okay. La primera. Vamos a... Ay, ¿dónde estaba? Estamos acá atrás. Ajá. Entonces es compartir. ¿Ya se ve? Sí, Flor, se ve muy bien. Muy bien. Adelante. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar con ustedes sobre este tema que nos interesó, que es entre la incertidumbre y el júbilo. Más adelante se comprenderá de qué se trata esto. Y esto se da en el contexto de la independencia en San Luis Potosí, y nos vamos a centrar básicamente en lo que acontece realmente en el primer semestre del año de 1821. Como más adelante se va a ver en una de las diapositivas, los meses en los que nos centramos prácticamente es de marzo a julio de este año de 1821, que es cuando se comienzan a suscitar todos estos eventos. Los temas centrales de los que vamos a platicar hoy son Iturbide en la historiografía potosina. Hay una presentación también de la cronología de los acontecimientos. También vamos a hablar sobre los personajes y bandos. Como vamos a explicar, pues hubo tensión entre ellos, y las razones de la incertidumbre y el júbilo. Bueno, muy bien. Consideramos dar manera de contexto cuál es digamos, la posición que tiene Agustín de Iturbide en la historiografía potosina. Y esta ha sido resaltada por un autor, historiador potosino, de nombre Primo Feliciano Velázquez. Entonces voy a darles unas referencias aquí. Por ejemplo, dice, el dato interesante, dice, a finales de 1814, había llegado a la ciudad de San Luis Potosí un importante convoy cargado de oro, plata, cobre, frutos y ganado procedente de los ricos minerales de Durango y Zacatecas. Se sabía, y era común que llegaran estos convoyes del norte de México, o bueno, de la Nueva España, hacia el sur, y lo que hacían era ir a la Ciudad de México o ir hacia el puerto de Altamira, ¿no? En opinión de los miembros del Cabildo de la capital de la provincia de San Luis Potosí, este cargamento no podía seguir su camino hacia la Ciudad de México debido al temor de que la tropa que lo resguardaba no fuera suficiente para evitar que los insurgentes lo atacaran y robaran. Como les digo, estamos en 1814, ¿verdad? Y pues había esa preocupación. Entonces el virrey ordenó que se retuviera el convoy hasta que hubiera alguien capaz de conducirlo y vigilarlo debidamente. Aquí cito entonces, ahora sí, a Primo Feliciano Velázquez, quien dice: la peligrosa misión de conducir al detenido convoy se confió acertadamente a un guerrero cuyo nombre era ya garantía de valor y de victoria, a don Agustín de Iturbide, que con tal ocasión estuvo en San Luis en 2 ocasiones. Termina la cita. Entonces, el traslado del cargamento ha sido descrito por Primo Feliciano Velázquez como todo un éxito, pues los insurgentes no se atrevían a atacarlo. Por el contrario, Iturbide ordenó perseguir a los jefes insurgentes, como el Pachón, así le apodaban a uno de ellos, entre otros, que merodeaban por donde avanzaba el convoy. A los pocos días, el cargamento llegó a salvo a la ciudad de Querétaro, donde se le sumaron productos como barras de plata procedentes de Guanajuato, semillas de Bajío, efectos de China que fueron desembarcados en San Blas, carneros, mulas, cebo, entre otros, los cuales, tiempo después, llegaron a la Ciudad de México sin mayor complicación y siempre resguardados por Iturbide. Entonces, esta es una escena que nos presenta Primo Feliciano respecto a esta idea de cómo aparece en escena Iturbide en el año de 1814, ¿no? Entonces ahora vamos a adelantarnos un poquito más en el tiempo. Entonces la consideración que Primo tiene o que le tiene a Iturbide en su narración
es la razón por la que este ha venido ocupando un espacio primordial en la historia de San Luis Potosí, y no es para menos. En su historia, Primo dedica la parte final del capítulo titulado Viva la Independencia, para realizar una reflexión apologética sobre el lugar que, en su opinión, ocupa el vallisoletano en la historia de México. Para el historiador potosino hay dos héroes, así precisa Primo Feliciano, dos héroes. Cito, que con victoriosa espada grabaron su nombre en los fastos de nuestra patria. Cortés, atando. Iturbide, soltando, no rompiendo, el lazo de la nueva y la antigua España. En su plan, Iturbide puso la religión por base, sin la cual no hubiera ganado la concordia en rudo batallar perdida. Aquel venturoso día, el 27 de septiembre de 1821, se abrazaron el Creador y el Libertador de la nación, a la sombra de la tricolor bandera, el símbolo de tres grandes amores: Dios, patria y libertad. Termina la cita de Primo Feliciano. El paralelismo entre Cortés e Iturbide es de llamar poderosamente la atención y merece un amplio análisis que comprenda, ¿no? O para comprender tanto la idea de historia que narra Primo, así como la recepción en la sociedad e incluso en el medio académico actual en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los referentes que quería dar como en un contexto. Entonces, de ahí es que Iturbide es un personaje que tiene mucha importancia en este periodo y en la historia de San Luis Potosí, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, dado este contexto, entonces pasamos a lo siguiente. Bueno, entonces, centrados ya en la cronología de los acontecimientos, aquí se las presentamos, ¿sí? Yo les voy a hacer una descripción general rápida y la doctora Flor va a abordar algunos de los puntos específicos de estos acontecimientos. El primer referente, bueno, es el juramento, la jura del Plan de Iguala, y hay unos ecos de esto ya en San Luis pocos días después, ¿no? El 7 de marzo, el virrey conde de Venadito ordena el traslado del batallón de Zaragoza de San Luis a la Ciudad de México. Ello porque como ya había habido la movilización en Iguala, entonces, bueno, que necesitaban mover las tropas. En esos mismos días, alrededor del 5 y el 8 de marzo, un personaje que se llama Manuel Tobar y otros sin nombres abandonaron la guarnición militar de San Luis y se unen a los iturbidistas. Tobar era el jefe militar en la provincia de San Luis y entonces se cambió de bando, ¿no? Eso fue lo que aconteció. El siguiente acontecimiento es la reacción del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial en San Luis en contra de la salida del Batallón de Zaragoza y del Batallón de Zamora. Sí, ellos alegaban que había inseguridad, o que habría inseguridad, si se retiraban estos batallones, se dan en dos momentos diferentes, pero que alegaban que la salida de esos batallones provocaría inseguridad, pero sobre todo el problema o la preocupación era que por San Luis se insistía, se retomaba el punto aquel de Iturbide que cuidó aquella conducta. Bueno, las conductas continuaban pasando por San Luis y en ese año de 1821 por lo menos se detectan dos conductas importantes de plata que vienen del norte del país, ¿no? Bueno, tenemos ahí otros datos más sobre la publicación de un manifiesto en contra de lo que llaman el pérfido Iturbide, el levantamiento de lo que llaman las cortaduras de la ciudad y la formación de una milicia, que son acontecimientos que se van dando y discusiones que se van dando entre los cuerpos constitucionales que existen en la ciudad. Y posteriormente, bueno, vendrá un primer intento de proclamación de la independencia por parte de Manuel Tobar en el Valle de San Francisco. Pero esta resulta, según la versión de Manuel Muro, otro historiador potosino, y de Primo Feliciano, resulta fallida porque supuestamente la población del Valle de San Francisco, en su cabecera, no los quiere, entonces los echan propiamente de Valle de San Francisco y posteriormente se van a Río Verde y allí sí logran hacer esa proclama, ¿no? Es hasta el 26 de junio cuando entonces sí se va a dar la entrada de Manuel Tobar a la ciudad de San Luis Potosí y hará allí ya propiamente un arreglo, una negociación con las autoridades para ir tomando pues, control de la ciudad y entrando con sus fuerzas para que finalmente el 2 de julio llegue el coronel José Antonio Echavarri a la ciudad de San Luis Potosí, quien ya es propiamente el emisario de Iturbide. Y ahí entonces sí,
es en donde se hará una serie de reuniones del Cabildo y de la Diputación Provincial para que se haga una primera proclama, pero alegando que iban a proclamar, pero no iban a juramentar. Ahorita la doctora y yo nos vamos a dar más detalles sobre esto. Y el domingo 7 de julio fue finalmente la proclamación y juramento de la independencia. Entonces, esto es lo que acontece en esos primeros meses o ese primer semestre del año de 1821. Adelante, doctor. Así es. Bueno, como ya habíamos mencionado, donde se ve mayor conflicto después de la jura del Plan de Iguala en la provincia de San Luis, es en el mes de marzo y abril. En los meses de marzo y abril vienen una serie de cambios, sobre todo por parte de los comandantes generales o jefe de armas. En este caso, Manuel Tovar va a ser sustituido y estos desequilibrios, digamos, entre estas autoridades son a raíz de las sospechas que van a tener los miembros del Cabildo y los integrantes de la Diputación Provincial, que hay que señalar también, entre ellos hay cierta tensión desde 1820, porque los capitulares sostienen que la elección de estos diputados fue ilegítima porque no se respetó, sí está más adelante, no se respeta la composición de, no se respeta la composición de la Diputación Provincial. Ellos dicen que la Diputación debe estar integrada por 3 vocales elegidos por la provincia de San Luis y 4 de la de Guanajuato, y se instaló solo con los primeros, o sea, con los de San Luis, y solo con uno de Guanajuato. Entonces, esto va a provocar una tensión constante entre el ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí y la Diputación Provincial. Y cuando se suscita la jura del Plan de Iguala y la orden del virrey conde de Venadito sobre el traslado del batallón de Zaragoza de San Luis a la Ciudad de México, entonces ellos se sienten indefensos y comienzan a argumentar que la ciudad, como ya lo explicó Sergio, está en asedio, está en peligro, se sienten en desventaja, y yéndose este batallón, pues van a estar más indefensos de que en cualquier momento dado lleguen los rebeldes y se apoderen de la ciudad. Sin embargo, no hay una amenaza real, pero ellos empiezan a cuestionar el papel de Manuel Tovar y le escriben cartas al virrey y logran que lo destituya, y en su lugar va a entrar el señor, no está aquí, ¿verdad? De Torres, Manuel María de Torres, con quien pues también va a tener esta persona que enfrentar todas estos conflictos entre estas corporaciones, pero bueno, pues fiel a la corona también va a tratar de mantener ese equilibrio y pues al fin de cuentas darle gusto tanto al virrey como a estas corporaciones. Entonces, el ayuntamiento, así como dudó de Manuel de Tovar, de por qué no defiende que se tienen que quedar el batallón de Zaragoza, también van a recriminar a Manuel María de Torres, y en esos momentos va a llegar una orden del virrey donde dice que tienen que formar un cuerpo de fieles voluntarios o una milicia local para que ellos mismos puedan defenderse a falta de este batallón de Zaragoza. Entonces,
irónico, digamos, que habiendo estado con tanta tensión estos dos cuerpos, al final de cuentas logran unirse porque ninguno de ellos, ni el intendente, que es Manuel de Acevedo, quieren responsabilizarse con la formación de estas milicias o de estos fieles voluntarios, porque argumentan que ellos no tienen dinero y que eso además les tomaría mucho tiempo para una defensa en caso de una toma de la ciudad. Finalmente, también logran que el virrey, con una serie de intrigas, argumentan, más que intrigas son como chismes, ¿no? Dicen que vieron salir de casa de X persona al comandante general en la cena y que están vinculados a Iturbide, y entonces logran que el virrey también destituya a Manuel María de Torres, y en su lugar el virrey va a nombrar perdón, déjenme encontrar el nombre, a Pedro Pérez de San Julián. Y a Pedro Pérez de San Julián, que ya había estado en San Luis también haciendo ciertos arreglos en la ciudad para una posible defensa, pues al principio las relaciones fueron buenas con él, pero cuando el virrey vuelve a decir que no solamente el batallón de Zaragoza tiene que irse, sino también el batallón de Zamora tiene que irse, había llegado de Durango. Entonces, prácticamente tanto el ayuntamiento como la diputación provincial pues se vuelven paranoicos y más locos y se ponen muy nerviosos, digamos, ¿no? Y entonces empiezan a acusar también al señor Pedro Pérez de San Julián, y al final de cuentas van a tener un enfrentamiento también con esta persona hasta que logran pues ya también irse. Entonces ya para el mes de julio va a llegar Chávarri, ¿no? Así es. Bueno, entonces, más o menos así como lo que nos comenta la doctora, en lo que estamos tratando de entender es que si bien está esta conflictividad entre estas dos corporaciones, ¿no? Las dos corporaciones constitucionales, el ayuntamiento y la diputación provincial, ¿no? Que su origen, como lo explicaba la doctora, es el problema de la crítica que hace el ayuntamiento al proceso de elección de la diputación provincial, que está mal hecho, ¿no? Entonces, hay esa tensión entre estos dos cuerpos, y uno puede revisar las actas generadas en ambos cuerpos constitucionales y se da cuenta de la conflictividad que hay después, incluso en otros aspectos, sobre incluso cuestiones de preeminencia. O sea, si había una misa por alguna acción, una acción de gracias, por ejemplo, el ayuntamiento tenía su lugar acostumbrado desde hacía mucho tiempo atrás, pero la Diputación Provincial, que era una instancia nueva, entonces no tenía propiamente un lugar, y entonces eso también generaba una conflictividad. Eso se va a trasladar incluso después, o sea, al momento de la proclamación de la jura, por ejemplo, del emperador como Iturbide, ahí habrá también una serie de problemas. No vamos a ver eso aquí, ¿verdad? Pero eso sigue. Pero hay momentos, como explica la doctora, en los cuales se ponen de acuerdo, en los cuales tienen que coincidir, porque realmente perciben aparentemente hay una amenaza de los rebeldes que están por ahí dando vueltas, ¿no? Y una amenaza también que le representaba que el propio virrey retirara las armas, los cuerpos armados que estaban en ese momento en San Luis Potosí. Bueno, entonces tenemos este panorama. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. Okay. Entonces lo que tenemos es así, como ponemos allí, ¿no? Una clase política que está de alguna manera conflictuada con esas desavenencias, y hay momentos incluso en donde cada quien tiene su postura. O sea, la diputación tiene una, el intendente tiene otra, y el propio cabildo. Y lo interesante además es que el intendente es quien preside la diputación provincial. Entonces a veces los otros miembros de la diputación provincial no estaban tampoco de acuerdo con el intendente. Bueno, sí, nada más ¿sí? es tal
la tensión que viven, que cuando estos jefes militares que estuvieron cambiando en estos 4 meses, 3 meses, 4 de manera constante, pues ellos para llegar a un diálogo en donde pudieran conciliar, en donde se pudiera conciliar con ellos, les piden que vayan a las casas consistoriales, por ejemplo, y la diputación dice, no, es que yo no tengo por qué ir a la casa consistorial, mejor que vengan aquí a la sede de la diputación. Y entonces, o sea, son así detalles muy irracionales, digamos, ¿no? Pero es lo que comentaba Sergio, es una lucha también por estos espacios de preeminencia, por lo que no van a soltar tan fácilmente y por los cuales, digo, está ya llegando los independentistas y ellos por guardar estos detalles de quién es más importante, ellos o nosotros, pues dejan pasar muchas oportunidades para poder fortalecerse entre ellos. Ahora, hay en un acontecimiento importante que es el que está referido ahí en el tercer párrafo, es que llegó en cierto momento el no ponerse de acuerdo en algo tan básico y tan importante en ese momento para ellos, que era la formación de una milicia o de los cuerpos de fieles. Y no se ponían tan en realidad, por ejemplo, bueno, quién los va a organizar y luego quién los va a financiar. Entonces, así se pasan varios meses, ¿sí? en sucesiones, hasta que finalmente interviene el propio virrey, ¿sí? Entonces el propio virrey les dice que la obligación de la formación de la milicia recaía en el ayuntamiento. Exacto. Y en la diputación provincial, ¿sí? Y que el financiamiento, su obtención era la obligación del intendente. Entonces, finalmente tenía que intervenir el propio virrey, ¿no? Ajá, y finalmente, cuando, aquí viene otra parte irónica, porque cuando ya de acuerdo, de pronto llega otra orden del virrey y dice que no, que desaparezcan esos cuerpos de fieles, esas milicias, y entonces ellos, ahora sí que se les regresa, es como un boomerang, ¿no? Se les regresa y dicen, no, es que ya no podemos deshacerlas porque entonces todas estas personas a quien ya pudimos, ya logramos convencer de que pertenecieran a las milicias, entonces tenían mucho temor de que se pasaran al bando de los independentistas y entonces ellos nuevamente, que es muy, muy parte del discurso, ¿no? Se sentían desprotegidos, descobijados, amenazados. Ahora, esto que estamos comentando es lo que corresponde a antes de esta fecha, ¿sí? Es antes de la fecha de la entrada de Manuel Tovar a la ciudad de San Luis Potosí, porque aquí realmente va a ser el parteaguas, es donde va propiamente ya a haber una nueva etapa, ¿no? en esta historia. Sí. Entonces, a ver, veamos. No, Manuel Tovar, si recuerdan, lo mencioné al principio, también había sido, exacto, está acá, él había abandonado la guarnición, se afilia o se va con Agustín de Iturbide y por eso es que entran después Manuel María de Torres y va a regresar acá, como ya señaló Sergio, el 26 de junio y viene, digamos que en son de paz, ¿no? Manda algunas cartas y les dice, a ver, pues se rinden por las buenas porque de cualquier forma nosotros vamos a entrar a la ciudad y también les dice, me voy a instalar en el convento de San Agustín. Entonces, pues ya prácticamente tienen que rendirse. Hay otra persona, el encargado, el militar que estaba al frente del batallón de Zaragoza y el otro que estaba al frente del batallón de Zamora, capitulan en rumbo a la ciudad de Querétaro y pues prácticamente ya no les quedaba de otra. Eso es en pocas palabras lo que les dice Manuel Tovar a las autoridades, a las corporaciones constitucionales de la provincia de San Luis. Muy bien, entonces regresando, pasamos acá. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces
para dejar más claro, ¿no? Digamos aquí los personajes de los que estamos hablando en este contexto, entonces tenemos a este intendente de la provincia, que es Manuel Jacinto de Acevedo, el primer alcalde constitucional, que es Juan Antonio Gómez, el alcalde constitucional de la ciudad de San Luis. La diputación provincial estaba encabezada por José María Semper y Manuel Fernando Ortiz de Zárate. Y los jefes o comandantes de esta guarnición militar de la provincia de San Luis son los que ha mencionado ya la doctora Flor, que son Manuel Tobar, en un primer momento, que es después quien se va a pasar al bando rebelde. Manuel María Torres lo sustituirá a Manuel Tobar, y posteriormente también va a ser destituido María Torres por estas intrigas de las que hablaba la doctora Flor, que se mueven o que se dan dentro del propio ayuntamiento, y es sustituido por Pedro Pérez de San Julián. Estando ya Pedro Pérez de San Julián al frente de la milicia, es cuando va a llegar cuando va a llegar Tobar. Manuel Tobar, ¿sí? Entonces es cuando va a llegar Manuel Tobar, quien, recuerden, había hecho este movimiento ya previamente con otros 3 personajes, que son Nicolás Acosta, José Márquez y otro más de apellido Ochoa, que son los que salen con 100 hombres de San Luis, van a Valle de San Francisco y después van a Rebelde, ¿no? Entonces, Manuel Tobar, como se veía en la diapositiva anterior, llega a San Luis ese día de 26 de junio, y entonces se está conferenciando ahí con los miembros del ayuntamiento, principalmente con ellos es con los que está interactuando para decirles que, bueno, que él va a entrar hacia la ciudad, ¿no? Entonces, están en esta cuestión y finalmente acuerdan, ¿no? Y le ceden la entrada y él hace una sencilla proclama, incluso si mal no recuerdo, no se baja ni siquiera del caballo, es el mismo caballo, ¿no? Él hace la proclama. Y entonces entra ya propiamente ya a la ciudad y va a ver la manera ya de empezar a ocupar el cuartel para que entren sus tropas, y van digando, se va rindiendo propiamente la milicia, y Bel va tomando ya control de la ciudad. Entonces va a llegar después, finalmente el día 2 de julio, que es el día que, sí, estás aquí, el día 2 de julio, que es cuando llega el coronel José Antonio Echavarri a la ciudad de San Luis Potosí. Esto sí ya es el momento, como les decía, que ya es una etapa ya distinta, en la medida en que cuando llega Echavarri, lo que va a hacer también es acordar con el ayuntamiento y con la Diputación Provincial, pues que la manera de cómo van a jurar y proclamar la independencia. Y ahí es en donde se vuelve a tensar la relación, y entonces lo que va a suceder básicamente es esto. Van a reunirse, se va a dar lo que se denomina una reunión de corporaciones, ¿sí? Que es la reunión de corporaciones que se da el 4 de julio. En esa reunión de corporaciones, así le llaman, es porque se reúnen miembros de la milicia, miembros del ayuntamiento, de la Diputación Provincial, miembros del clero, digamos, los comerciantes, los mineros de la ciudad, y entonces se reúnen y hacen un primer acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo que ellos tienen? Que van a hacer la proclamación de la independencia, pero no la van a jurar. Esa es la postura. Entonces, unos aparentemente votan y queda por una mayoría que sea así, ¿no? Entonces, eso se lo llevan a Echeverry, pues Echeverry no está de acuerdo, no se le dice, no, aquí se va a jurar, y además se va a jurar siguiendo el modelo que se siguió en Guadalajara, ¿no? Entonces, lo que va a suceder aquí es que ellos van entonces a tener un alegato, ¿no? De cuáles o de por qué tienen esa incertidumbre en torno a jurar la independencia. O sea, ellos decían que bastaba con proclamarla, ¿sí? Pero no querían jurarla, ¿no? Entonces, uno puede ver en una de las actas del Cabildo y en el acta de estas corporaciones, que pues están señalando, ¿verdad?, de que si ellos se van a jurar la independencia, entonces
van a entrar en una incertidumbre porque quedaría vulnerable la ciudad en caso de que los realistas regresaran. Entonces, si ellos llegaran y tomaran el control de la ciudad, entonces podría haber una represalia. Sin embargo, creemos que puede, hipotéticamente, hay una hipótesis que podemos ahí más o menos demostrar que lo que realmente estaban tratando era disfrazar su lealtad al gobierno español, ¿no? Argumentando ese supuesto temor a una represalia. Entonces, al final, ellos van a tener ese acuerdo ese día 4 de julio, y ese mismo día acuerdan que la proclamación vaya a ser, o está programada, ¿verdad? Más bien que está programada para el día domingo 7 de julio. Entonces, va a llegar finalmente ese día 7 de julio, en donde lo que sucede más o menos así, ¿no? Dice, como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, ¿no? Entonces llega el día 7 de julio, se dieron cita a los convocados en la Plaza de la Constitución, que era la actual Plaza de Armas, la Plaza Mayor, en donde se puso el tablado que se utilizaría para la proclama, ¿no? Todo esto se fue acordando en esos días. El acto solemne inició cuando el alcalde primero de la capital, Juan Antonio Gómez, recibió el juramento. Sí, el juramento del intendente político Manuel Jacinto de Acevedo. En algún momento entre el día 4 y el 7 de julio, esta clase política de San Luis accedió a realizar el juramento. O sea, de haberse quedado solamente en proclama, finalmente accedieron a hacer el juramento. Posteriormente, el jefe político hizo lo propio con los invitados, quienes fueron registrados en el acta de constancia de la ceremonia, que es de donde nosotros obtenemos la información, ¿no? El ritual de juramento se realizó ante la imagen, cito, de Cristo, Señor nuestro crucificado, y sobre los santos evangelios. Y se siguió la siguiente fórmula, cito nuevamente: juráis a Dios y por los santos evangelios observar solo la religión católica, apostólica y romana. Sí, juro, respondían, ¿no? Juráis reconocer y hacer la independencia de esta América con arreglo al plan del señor coronel don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército, de las 3 garantías que establece la fidelidad al rey, la unión a todos los habitantes de esta Nueva España. Sí, juro, contestaban, según se deja testimonio, ¿no? Pues si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, os lo demande, ¿no? Termina la cita. Bueno, una vez que los concurrentes juraron, subieron a este tablado que se había instalado ahí en la Plaza Mayor, y allí se leyó entonces el plan de Iturbide. Una vez que se concluyó su lectura, entonces el alcalde mayor hizo ahora una proclama, o sea, la proclamación propiamente. Y cito de la siguiente manera: San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí por la independencia americana. Viva la religión, viva la independencia de esta América septentrional, viva la unión entre los americanos y europeos, sus habitantes. Termina ahí la cita. Entonces, los asistentes, invitados, ¿verdad? Y había el pueblo, que hay un espectador, de hecho ellos mismos lo refieren así en el documento del pueblo espectador, respondieron jubilosos a la proclama con repetidas vivas y aclamaciones. Entonces, la tropa presente inició un repique general de campanas y salvas de artillería y fusiles. Los protagonistas bajaron del tablado y caminaron por la calle de la Concepción, hoy es la calle de Zaragoza, hasta llegar a la esquina del mesón de San Agustín, que si me lo recuerdo es Galeana, y ahí, Universidad. Ahí repitieron 2 veces la proclamación, pasaron luego por la plazuela de San Francisco, sigue siendo la plazuela de San Francisco, aunque también es Jardín Guerrero, bueno, es el nombre oficial, ¿no? En donde repitieron la fórmula. Entonces emprendieron el regreso y en una de las esquinas de la Plaza de la Constitución hicieron estación y se repitieron las salvas de artillería y fusiles. Con ello concluyó el solemne acto. Para dar constancia se levantó el acta, la cual fue firmada por los invitados cuyo nombre aparece en el indicado documento, ¿no? Entonces, bueno, por fortuna existe este documento y tenemos estos referentes de cómo se dio esta celebración. Bueno, ahora bien, es más que evidente que fue pasado por alto el voto, el acuerdo que se tenía de una proclama sin juramento. O sea, ya no la hubo, ¿no? Y que había sido acordada ese día 4 de julio en la reunión de corporaciones y en la sesión de cabildo que le sucedió. Por otro lado, el protocolo ceremonial que se ejecutó en San Luis
fue similar a la de la ciudad de Guadalajara, eso se explica en el mismo documento, a excepción de la lectura de un discurso. El discurso en Guadalajara lo leyó el cura párroco. Aquí en San Luis encontramos los datos, que es una situación muy interesante, que van e invitan al cura párroco, pero el cura párroco se niega, les dice que no. Entonces van buscando a más personas y todos se niegan en San Luis a dar el discurso para ese día. Entonces no hay un discurso en ese magno evento, como le dicen ellos, ¿no? Ese magno acto. Los miembros de la clase política que se opusieron inicialmente al juramento acabaron signando el acta. O sea, uno se puede dar cuenta, pero no todos, ¿sí? Eso también hay que aclararlo. Sí, porque, sin embargo, es probable que haya habido algunos miembros de la élite económica y de la clase política que no asistieron al ceremonial y que incluso, habiendo estado allí, se negaron a jurar la independencia. Es difícil tener certeza de quiénes fueron y quizá el número no es cuantioso. De lo contrario, habría rastros documentales abundantes de ello. Sin embargo, existe evidencia de que 4 miembros del cabildo no asistieron a la solemnidad, ya fuera por no estar en la ciudad o a manera de protesta. Pues al menos uno se embarcó hacia España y 2 se negaron a jurar el imperio. Son más o menos los datos que encontramos sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es precisamente una situación en donde hay esta incertidumbre por ese cambio o por lo que se está aconteciendo en ese momento, ¿sí? Hay esas desavenencias entre el ayuntamiento y la diputación, esas van a prevalecer aún después de todo esto, ¿sí? Como decía, algunos miembros de la clase política y económica no asistieron, y miembros incluso del cabildo, ¿no? Y después fueron llamados, ahí están los expedientes de que después fueron llamados para justificar sus ausencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos esta crónica, como les digo, de que la forma como está redactada, ¿verdad?, da la sensación de que está finalmente ya prevaleciendo el júbilo en el momento ya propiamente del juramento de la independencia. Y aquí, retomando un poco la idea del profesor Jaime Rodríguez, es que estamos propiamente, lo que encontramos aquí es que estamos confirmando un proceso de transición, ¿no? Es decir, hay un proceso en donde no se derrama ni una sola gota de sangre, como explicaba la doctora Flor, negociaban antes el ingreso de las fuerzas, ¿sí? Los cuerpos constitucionales que formaban la estructura del gobierno se mantuvieron, ¿sí? Y los principales actores de la clase política continuaron en sus posiciones. Eso es bien importante porque en la correspondencia, incluso en una de las conversaciones que tiene Tobar y otra con más énfasis de las que tiene Echavarri con los miembros del Cabildo y de la Diputación Provincial, es que él tiene la instrucción de no remover a nadie de sus puestos, a excepción de los mandos militares, pero algunas veces los mandos militares, ¿verdad?, se iban, conforme iban llegando a los pueblos, ¿verdad?, a las ciudades, se iban retirando solos, que fue el caso de San Luis, ¿no? Pero todos los demás se quedaron. Es decir, esa estructura que estaba basada en lo que establecía la Constitución de Cádiz, esa estructura de gobierno se va a mantener. La clase política que está en San Luis en esas posiciones se va a mantener, como decía, a excepción de algunos de los mandos militares, ¿no?, que no fueron renovados. Sí, se mantiene, y si no, se van a ir rotando, digamos, ¿no? O pertenecen al cabildo o después se insertan ya en la era republicana, van a estar ahí presentes, pero generalmente no salen de esta esfera política, permanecen ahí como actores importantes, y pues esto indica que al final de cuentas van a encontrar esos espacios en donde seguir incidiendo en las decisiones políticas y económicas de lo que será el nuevo Estado hacia 1826, que se conforma como Estados 24 y 24, sí, bueno, y la Constitución es en 26, perdón, sí. Uh-huh. Bueno, muy bien. Creo que esa es la última. Entonces, con eso concluimos nosotros y procedemos a lo que nos indique la doctora Mariana Terán.
a dejar de compartir. Así. Listo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ah, excelente. Bueno, pues ahora sí que formulen sus preguntas. Muy interesante la exposición de Flor y de Sergio. La verdad, con este conjunto de conferencias hemos pues constatado la gran diversidad regional en el tema de la consumación de la independencia. En lo que formulan sus preguntas, les insisto, está el chat o si alguien quiere levantar la manita virtual, adelante. Les pregunto lo siguiente, bueno, me pareció espléndida la conferencia, mucha información o toda la información yo la desconocía, lo que pasaba en San Luis. La primera es si en 1821 hubo algún sermón o discurso sacropolítico que hablara de la consumación de la independencia o fue hasta después. Lo digo porque en Zacatecas fue precisamente en 1821 y se imprimió en Guadalajara al año siguiente. No sé cómo es la situación en San Luis. La segunda inquietud que tengo es en estas tensiones que son muy interesantes entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la ciudad de San Luis, que son tensiones que se van a ver en muchas otras regiones también. Y en esas otras regiones, al final, ya del periodo, por ejemplo, del trienio liberal, pues termina por imponerse la Diputación Provincial y como decía desde Guadalajara Francisco Severo Maldonado, es la institución más política más importante del territorio. Entonces yo no sé si esa preeminencia de la Diputación Potosina logró ser, digamos, semejante a la de Zacatecas y Guadalajara, en el sentido de declarar formalmente la asunción de la soberanía por parte de la Diputación respecto a su territorio. Y finalmente tengo una pregunta. La resistencia a jurar tenía que ver, nos comentaron muy bien, nos explicaron que es por guardar la lealtad al gobierno español, pero si en algún momento en esa lealtad se manifiesta que el plan de Iguala es anticonstitucional, vamos, porque está prevaleciendo el sistema monárquico constitucional hispano, y si el acta de Iguala la ven como anticonstitucional. Esas serían mis preguntas y aquí ya va pues un conjunto de preguntas. Si quieren, en lo que van armando, antes de darle la palabra a Joaquín, pues le damos la palabra a Sergio y a Flor y reiniciaríamos una segunda ronda con Joaquín. Adelante. Los discursos, si hay un sermón o discurso. Si hay un sermón o discurso, oiga, ¿sí nos ven? Es que no sé qué le hice a mi pantalla. Ay, pues sí los vemos. Bueno. Hay 4 páginas de participantes, ¿eh? Ah. Ya. Listos. Bueno, como les decía, hay una negativa, o sea, por el cura párroco. O sea, no, ese es el referente inmediato que tendría yo del sermón que se pudo, del discurso que se pudo haber escrito, y no hay, lo que los documentos nos señalan es que él no quiso, ¿sí? Y van y buscan a otros, y se niegan a hacerlo. Entonces, no hay ese sermón en ese momento. No recuerdo si en alguna, porque después de la celebración esta del 7 de julio, va a haber otras después. No recuerdo si en alguna de ellas
hay un sermón y seguramente va a ser alusivo a la consumación ya lo posible ya emperador, ¿no? O sea, que estén ya en ese proceso, ¿no? Pero en ese momento no hay. De hecho, la misma reseña del evento no refiere tampoco a unas palabras de alguien, no hay más, nada más va refiriendo a esto que les comentamos hoy. Lo siguiente, Flor, que quizá también puede ser una forma de resistencia, ¿no? Digo, al final de cuentas, ya hicimos el juramento, lo que no queríamos hacer, la proclama, etcétera, pero me puedo negar a dar otras palabras, un sermón en sí, ¿no? Sí. Podría ser. La otra es... Lo de la Diputación Provincial. La Diputación Provincial después de esto ya va realmente a asumir ya un papel ya mayor, o sea, ya va a ser el referente. Incluso todavía en 1822, todavía en 1823, me acuerdo, en este ensayo que tengo en el libro con el doctor Juan Ortiz sobre la milicia cívica, cuando se empieza a formar la milicia cívica en 1820, finales del 22 y principios del 23, sigue habiendo esa conflictividad entre el cabildo y la diputación provincial. Y allí hay a veces cuestiones de duda. Ponen, bueno, a ver, ¿a quién le toca esta parte de la milicia? ¿Si la diputación provincial o a nosotros? Entonces dice, bueno, es que la ley dice a la primera autoridad y el cabildo dice, nosotros somos la primera autoridad porque estamos aquí en la ciudad y ustedes llegaron después. O sea, eso es básicamente lo que les dicen, ¿no? Es la misma razón por la cual no quieren ir a ciertas celebraciones porque les dan las sillas que están atrás, no están al frente. Entonces, eso va presentándose en el caso de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, pero al final sí va a asumirse las cuestiones de territorio y soberanía ya a partir de lo que se establece en la Diputación Provincial. Sí, que al final de cuentas, ahora hace rato que estaba recordando, que menciona Sergio, sobre los textos del doctor Jaime Rodríguez, también tiene un texto sobre la coronación de Iturbide y también ahí sobre la composición y los lugares, los asientos de estas diputaciones, de la Diputación Provincial, que no tiene la preeminencia, ¿no? Y también están ahí disputándose y quién le va a poner la corona y quién no, y al final de cuentas es una discusión también muy interesante que si lo vemos comparado con lo que acabamos de presentar, pues a lo mejor trasciende a otros lugares y estas instituciones pues también están buscando su lugar, un lugar pues, su lugar y estar compitiendo en este caso con los cabildos, ¿no? Y de la tercera pregunta sobre la resistencia al juramento por si se consideraba anticonstitucional el plan de Iguala, no encontramos evidencia, no. Así tal cual no. Y de hecho, más bien pareciera ser que todo es un asunto personal con Iturbide. Da un poco esa impresión en algunas referencias. Ya fuera por los comunicados que mandaban del virrey, el virrey, ajá, claro. O por incluso las mismas posturas de algunos de los miembros que estaban de la clase política, ¿no? Pero bueno, finalmente van a acceder, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, pienso que toda esta comunicación y que intercambian tanto Cabildo como Diputación Provincial con el virrey, sienten que él es quien los puede proteger, ¿no? Y comparten esta idea o asumen esa idea también que tiene el virrey sobre Iturbide como una persona nefasta, ¿no? Tan es así que les considera rebeldes, pero por ahí en una parte del texto también tenemos todos esos adjetivos que le pone el virrey a Iturbide y ellos, pues no sé, siento que tienen un gozo de cuando el virrey les dice, sí, no, hay que blindarse de todos estos rebeldes, ¿no? Pero después cuando les dice, bueno, sí, coincido con ustedes, pero me mandan los batallones de regreso, entonces ya se sienten así como, y entonces, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger? Y pues son como estos cambios tan inmediatos que están sucediendo
en un corto tiempo, que también es una cuestión de adaptación de todos, ¿no? Me parece. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, muy amplia las respuestas. Adelante, Joaquín, de viva voz, venga. Creo que sí. Sí, Joaquín. Si prendes tu micrófono, si nos dan oportunidad, ahí estás. Ya, muchísimas Listo. gracias. Les Adelante. agradezco mucho y muchas felicidades por la charla muy interesante. Digo, en general, casi todas las vistas a las provincias siempre tienen esta gracia y este atractivo, ¿no? De ver los contrastes con el proceso en general o con las generalizaciones. Me llamó muchísimo la atención y ese texto del libro del doctor Olvera seguramente será muy, muy atractivo. Quisiera yo dos preguntas muy concretas. La primera, si es posible que haya habido un contacto previo de Iturbide con el comandante de la ciudad o alguno de sus subalternos antes de la proclamación del plan de Iguala, ¿no? Como se sabe que hubo con Luis Quintanar, con Anastasio Bustamante, con Pedro Celestino Negrete para otras regiones. Y la otra es qué tanta injerencia tuvo ya en este momento de lo que nos platicaron la, la presión militar que se ejerció sobre la capital en este momento de indecisión del que hablaron, qué tanto pesó esta presión de Chávarri y compañía para acabar de convencer, ¿no?, a las autoridades de sumarse, es decir, los cooptaron para que mejor se vencieran militarmente o si optaron por la solución políticamente hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, Valladolid, Guanajuato, caen militarmente, ¿no? De una forma política, pero caen ante la presión militar. Entonces, ¿qué tanto San Luis se fue por uno o por otro lado? Y muchas felicitaciones por el tema y por la exposición. Muchas gracias. Adelante. Sí, muchas gracias, Joaquín. gracias. Mira, de la primera pregunta sobre el contacto de Iturbide, no, en lo que revisamos no aparece el referente. Sería cuestión de darle una checada más o menos hacia como no sé, es que inmediatamente antes de la proclamación del plan no sé, no lo creo, pero por eso los referentes que tenía eran los de Iturbide, pero hacia 1814. Sí. Sí, es como el referente. Entonces habría que buscar por ahí nada más a ver si hay ese contacto y con quién hubiera sido. Que lo único que pudiera hacer es que hubiera sido con el mismo Tobar, que es el que va realmente a dejar la milicia española, lo va a dejar y se va a pasar con el bando de Iturbide. Él es el que pudiera hacer y habría que nada más cuestión de rastrearle y es un muy buen punto, ¿no? El segundo es de la presión militar. No sé si tú recuerdas son pocos días, realmente. Sí, son muy pocos. Son pocos. Pero yo más bien creo que sí fue prácticamente ellos. Recuerden que los batallones ya no estaban aquí y en realidad no tenían, como ellos mismos argumentaban, formar esas milicias, esos cuerpos voluntarios requerían mucho tiempo, dinero y esfuerzo, y por lo que ellos mismos expresaron, dinero no tenían, porque ahí tienen unas frases muy lindas. Las casas de hacienda pública tenían una terrible sequía en sus caudales. Bueno, eso seguramente para no aportar nunca nada, ¿no? Porque nunca querían aportar nada, ningún peso de más, para nada que no les fuera a redituar a ellos, ¿no? Entonces, quizá con la poca fuerza o con la fuerza débil que tenían, pues no les quedó de otra más que, pienso, no les quedó de otra más que rendirse por la buena, y seguramente Tobar, quien ya había estado aquí, sabía sobre todas esas debilidades. Y entonces dijo, pues mejor entramos sin derramar una gota de sangre, ¿no? Sí, yo creo que sí, al final, o sea, sobre pues, la cuestión de si fue aceptada la aceptación forzada o voluntaria, yo iría más con la idea de que probablemente ya acceden, o sea, ya, es una cuestión voluntaria, finalmente.
creo, no hay, porque no hay, en evidencia no se señala problemas con los batallones, etcétera. Es cuestión de volver a revisar, pero yo recuerdo que no hay más referentes de los problemas con la tropa, ¿no? O que estén presionando, etcétera. Las hay después cuando organizan la milicia cívica, pero no en ese momento. Perfecto. Miren, ahora les comento a Sergio y a Flor que nuestro programa conmemorativo también se convirtió en diplomado, con algunos ajustes que hicimos y con un valor curricular. Entonces, todos los estudiantes que nos acompañan, estamos cerca de 80 personas aquí con ustedes, tienen que hacer ciertas tareas y demás, registrarse. Entonces, en ese sentido del registro, en este momento el maestro Mario Matz va a enviar el formulario para que nos hagan favor a todos los asistentes. Les pedimos que se registren, por favor. Ahora sí, Jesús Domínguez, tienes la palabra. Muchas gracias, doctora. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Muy bien. Es muy rápida la pregunta y bueno, mi interés va enfocado porque estoy estudiando esta idea de la transición entre la ordenanza de intendentes y la consumación de la independencia. Entonces, mi pregunta va enfocada en, ustedes mencionaron que el financiamiento de la milicia recaía en el intendente. La pregunta muy concreta, ¿a qué cuerpo legal obedecía el intendente? Y si han identificado qué tanta injerencia tuvo esta figura ya en el sostenimiento o en la formación de la milicia. Porque hasta donde tengo entendido fue perdiendo poder con las diputaciones provinciales y en cierto momento pues casi era una figura, pues por no decir ornamental, pues ya con muy poco poder, ¿no? Y en esa sería la pregunta y pues muchas gracias, me gustó mucho la explicación. Sí, mira, la referencia que yo recuerdo que le da, que le da el virrey es que recuerdo que le refiere a la Constitución, es lo que refiere, sí. Y una ordenanza, hay una ordenanza, pero no le dice más, ¿sí? Es lo que le refiere, porque después aparecerá el reglamento. Pues creo que es de 1820, donde está, o es del 22, donde hay un primer reglamento de las milicias, y ahí sí se establece claramente qué le corresponde a cada uno, ¿no? Pero ahorita vamos a buscar de nuevo el dato en el texto, pero sí aparecerá con relación a la siguiente pregunta que tú comentas, que tienes ahí, ¿verdad? De qué tanta injerencia tuvo esta figura en la conformación y sostenimiento de la milicia. En este momento realmente no tiene ninguna porque no pueden organizar la milicia, ¿no? De hecho, hasta forman una comisión en el ayuntamiento para que se genere un arbitrio. Entonces, y esa generación de ese arbitrio obedecía precisamente a uno de los referentes que les daba el mismo virrey. Eso después aparecerá en un primer reglamento que aparece de milicias, de las milicias, hasta donde yo recuerdo es más o menos similar. Pero en este momento si no lo logran, no se ponen de acuerdo, incluso el arbitrio, si mal no recuerdo, lo que querían era recuperar un recurso de la alhóndiga. Ellos querían tomar una parte de un impuesto que pagaba algún grano, entonces eso es lo que querían separar para poder hacer la integración de la milicia. Es más lo que yo recuerdo, que eso no está explicado más en el texto, pero lo recuerdo yo por la lectura de los documentos. No, fíjate que no lo encuentro de momento, pero también dice, el virrey les dice, si no tienen dinero, entonces tienen que buscar cómo hacerse de él. Entonces cobren impuestos y alguna otra cosa que se les vaya ocurriendo. Sí, unas contribuciones. Aquí lo que le dice es que el intendente es el encargado porque lo que entiendo yo es que le da el nivel de la autoridad superior en todo esto y es el que se va a encargar del dinero. Pero tiene que diseñar la estrategia, como dice Flor, con el ayuntamiento, porque es del ayuntamiento en donde van a tener los arbitrios, porque la Diputación Provincial no tiene arbitrios. No. El ayuntamiento sí. El ayuntamiento. Sí. Entonces es en el arreglo, pero lo interesante es que el intendente es el jefe político, o sea, y es
que encabeza la Diputación Provincial. Entonces, esa figura resulta bien interesante, ¿no? De Manuel Jacinto de Acevedo y las cartas, y luego de repente da la impresión de que ya nada más transcribe las cosas, ya no se quiere meter en broncas ahí, ¿no? Da la impresión por la documentación. Sí, Mariana, sí, Okay. gracias, Jesús. Gracias. Gracias a todos. Está René Amaro. Adelante, René, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Felicito mucho la charla que llevaron a cabo los doctores, el doctor Sergio y la doctora Flor de María. Fue muy didáctica y estas diapositivas me parece que permiten precisar varios puntos. Mi duda tiene que ver con el concepto que utilizan sobre clase política. Por ejemplo, otros historiadores que abarcan desde la reforma de intendencias de 1786 a justamente 1821, como Graciela Bernal, habla más bien de la formación de una élite fuerte, de una élite que justamente está buscando preservar y hacer valer sus derechos en el cabildo, en el ayuntamiento. Y se da toda esta situación de conflicto, como bien señaló el doctor Sergio y la doctora Flor de María, con el intendente y también incluso con los intereses del virrey en la Ciudad de México. Entonces yo creo que de entrada me parece muy importante este planteamiento que han hecho los doctores y me llama la atención eso, porque en el caso concreto de Graciela Bernal, ella señala que es una élite porque justamente articula no solamente los intereses de tipo político, estas posiciones políticas locales y también intereses de tipo económico, eclesiástico y de otro tipo. Entonces aquí la pregunta es esa, si el concepto de clase política amplía más bien este panorama. Yo creo que lo han desarrollado muy bien los doctores Sergio y la doctora Flor de María, pero digamos un poco en donde encontramos esta problemática, porque, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, el estudio que hace Mercedes de Vega sobre los dilemas de la autonomía, vamos a ver ahí que ella habla incluso de una élite primaria y de una élite secundaria. Entonces, a mí en términos metodológicos me parece interesante, pero creo que es élite y punto. Entonces, aquí me cuestión ahora también en el caso de Zacatecas, esa transición. Vamos a ver que se da, para el caso de Zacatecas y en comparación con San Luis, se da en un momento de crecimiento económico para Zacatecas que permite un poco, digamos, sustentar todos estos vaivenes, estos cambios. Entonces, no sé si me haya explicado con precisión cuál es la diferencia y si también hubo este crecimiento económico en San Luis Potosí. Muchas gracias. Sí, esperemos que se haya escuchado. Es que era muy bajito el sonido y a veces como que se congelaba, pero no sé si escucharon bien el planteamiento de René. Adelante. Sí, como el 98%. Perfecto. Sí, no, muchas gracias por la pregunta porque ayuda a una reflexión. Nada más que ahora, perdón, pero alguien está taladrando por aquí. No sé si se oye un taladro. ¿Sí nos escuchan bien? ¿No? ¿Sí se escucha bien? Ok. Bueno, la idea aquí es esta. Hay una élite, efectivamente, una élite en donde están
y una élite que viene del siglo XVIII, ¿sí? Que está formada por hacendados, mineros, comerciantes, el clero, la milicia, etc. Pero yo ahí en las conversaciones con la doctora Flor lo que decidimos fue hacer una distinción y referir como clase política a aquellos que ocupan las posiciones en la burocracia y en el gobierno, ¿sí? Y que incluso entran en los procesos de elección, ya siguiendo las reglas de la Constitución de Cádiz. Entonces, en ese sentido, la clase política, pues, tanto pueden ser miembros de la élite, que es un caso, por ejemplo, de lo que sucede en Michoacán a lo largo del siglo XIX. Esos miembros de la élite pueden estar ocupando los puestos, pero otras veces no, sino que tienen proxies, tienen representantes que están ocupando las posiciones. Entonces, en ese sentido, es como nosotros referimos básicamente a esta clase política, a aquellos que están ocupando estas posiciones, y junto con ellos, ¿verdad? Y ellos mismos también pertenecen a esa misma élite, nada más que son los que ocupan los lugares, ¿no? En ese sentido es como nosotros utilizamos la clase política. Perfecto. ¿Hay algún otro comentario, pregunta por hacer? ¿Nadie más? Bueno, pues no resta más que agradecerles la generosidad que han tenido con nosotros de compartir sus amplios conocimientos en el tema. Ha sido pues un gusto escucharlos. Ya tendremos, como decía Joaquín, oportunidad de leer el capítulo de este libro que coordina Jaime Olveda, que por cierto entiendo que es un libro que también se va a presentar en nuestro programa conmemorativo hacia, me parece que septiembre, octubre, no me acuerdo, pero bueno, es un gusto escucharlos y es un gusto también tener la posibilidad. Se le cortó. ¿Desconectó Mariana? Sí, se cortó. Se salió. Creo que esperamos a que regrese. Ya regresé. No, ¿qué dije? Ya regresó, ya. Dije una maldición. Espero que no se haya escuchado, ¿eh? No se escuchó. No. Ay, qué bueno, qué bueno. Por mí, disculpen ustedes. Bueno, bueno, no nos resta más que agradecerles de verdad y hacerles la invitación. René ahorita estaba hablando de la posición que tiene Graciela Bernal, también es egresada del Colegio de San Luis, ellos la conocen muy bien. Mañana presentará su libro, el doctor René Amaro, es el comentarista. El libro de Chela es Sin quedarle que envidiar a la metrópoli de México, las aspiraciones políticas de una provincia novohispana, San Luis Potosí, 1786-1821. La mesa será moderada por Martín Escobedo Delgado. A todos ustedes, muchas gracias. El formulario ya está ahí en el chat. Entonces, doctores, Flor de María, Sergio Alejandro Cañedo, un abrazo desde Zacatecas. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.